Mi nombre es Camila. Tengo 35 años. Y estoy a punto de destruir a la familia de mi esposo. 7 meses después de nuestra boda, mi suegra, doña Beatriz, deslizó una factura por $25,000 sobre la larga mesa de roble de nuestra casa en el Valle de Napa. Me miró desde el otro extremo, con su copa de vino tinto en la mano, y dijo con una sonrisa venenosa que ya era hora de que yo dejara de ser una invitada de caridad y pagara mi derecho a pertenecer a esta familia. No lloré. No bajé la mirada. Mantuve mis ojos clavados en los suyos y le respondí con voz calmada que, en ese caso, empacaría mis cosas y volvería a mi propio espacio. Mi esposo, Mateo, se puso pálido al instante. Él no entendía nada. No tenía idea de que la enorme finca vinícola en la que estábamos cenando no le pertenecía a su madre, le pertenecía a una compañía que yo manejaba en secreto. ¿Alguna vez has sentido que tu familia política te ve como una cuenta bancaria abierta? Déjame en los comentarios si alguna vez tuviste que ponerle un límite de acero a personas tóxicas, y suscríbete para escuchar cómo le di una lección inolvidable a quienes intentaron pisotearme. Crecer en el sistema de casas de acogida de Los Ángeles me enseñó una verdad absoluta desde muy temprana edad. Al final del día, solo puedes confiar en ti misma. Moverme constantemente entre hogares temporales, siempre con mis pertenencias en una bolsa de basura, me dio una habilidad clínica para leer a las personas. Aprendí a detectar mentiras, a notar quién me veía con lástima y quién me veía como una carga. Comprendí muy pronto que el afecto muchas veces es una transacción, y que la pobreza te convierte en un blanco fácil. Ese instinto puro de supervivencia fue lo que me impulsó a convertirme en especialista en liquidación corporativa. Mi carrera entera se basa en destrozar libros de contabilidad, auditar empresas en quiebra y exponer fraudes millonarios cometidos por ejecutivos que se creen intocables. Yo no trato con emociones ni con promesas. Yo trato con hechos, con balances financieros y con pruebas innegables. A lo largo de los años, acumulé una riqueza significativa y muy silenciosa. Oculté intencionalmente mi portafolio de inversiones bajo una compañía anónima llamada Cielo Abierto Holdings. Me gustaba el anonimato, me daba poder. A través de esa compañía, monitoreaba las finanzas de propiedades en declive. Así fue como, hace unos meses, compré en secreto las hipotecas vencidas y la escritura completa de la finca vinícola Valle Dorado. Y entonces conocí a Mateo. Él se pintó a sí mismo como el hombre perfecto. Se presentó como un exitoso director financiero y el orgulloso heredero de una familia tradicional que poseía viñedos históricos en el norte de California. Durante nuestras primeras citas en San Francisco, Mateo siempre presumía la enorme propiedad de su madre. Manejaba autos europeos que olían a cuero caro y pagaba cenas ridículamente costosas sin siquiera mirar la cuenta. Él me ofreció la ilusión de la única cosa que siempre había deseado en el fondo, pero que nunca había tenido. Una familia real. Una mesa grande los domingos. Un lugar al que pertenecer. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi amor por él era una suscripción, y yo me estaba preparando, sin saberlo, para pagar la factura. Después de casarnos, Mateo me convenció agresivamente de que dejara mi apartamento en la ciudad. Me dijo que su madre, doña Beatriz, nos había ofrecido vivir sin pagar alquiler en la casa de huéspedes de la finca Valle Dorado. Según él, esto nos permitiría ahorrar rápidamente para nuestro futuro y nuestros futuros hijos. Sonaba como un gesto generoso. La bienvenida de una matriarca que aceptaba a una nueva hija. Acepté. Empaqué mis cosas y me mudé a sus tierras. Mantuve mi compañía, mi patrimonio neto, y el hecho de que yo era la verdadera dueña de la finca en completo secreto. Quería estar segura del terreno que pisaba antes de revelar mi realidad financiera a mi nuevo esposo. Pero la realidad del matrimonio en Valle Dorado fue un despertar brutal y frío. No pasó mucho tiempo antes de que la fachada pulida se agrietara, revelando los cimientos podridos de la familia con la que me había casado. Doña Beatriz usaba su falso estatus social como un arma psicológica. Su mansión era un monumento grotesco a la exhibición barata. Estaba llena de detalles dorados, cortinas de terciopelo pesado y retratos familiares diseñados para intimidar a cualquiera que entrara. Ella trataba a todos a su alrededor, desde los paisajistas hasta a sus propios parientes, como si fueran sirvientes. Constantemente dejaba caer indirectas afiladas de que yo era solo una huérfana afortunada que se estaba aprovechando de su exitoso hijo.
Vivir allí me enseñó cómo funciona la trampa de la normalización tóxica. Cuando la crueldad profunda y la manipulación se empaquetan como tradición aristocrática, se espera que las víctimas traguen su humillación como el costo básico de entrada. Te condicionan a creer que soportar su falta de respeto es simplemente el precio por estar en su presencia de élite, normalizando el abuso hasta que olvidas tu propio valor. La cena de esa noche supuestamente era para celebrar el compromiso de Valeria, mi cuñada de 31 años. Ella no tenía trabajo, nunca había terminado una carrera, y sin embargo, caminaba por la vida con la arrogancia intocable de una millonaria que se hizo a sí misma. La larga mesa del comedor estaba repleta de tíos y primos bebiendo vino caro, mientras Valeria presumía sin parar sobre su próxima boda, la cual, según ella, costaría más de $300,000. La boda tiene que ser absolutamente perfecta para que se mantenga la imagen de la familia, anunció en voz alta, girando su copa de cristal. Yo estaba sentada en silencio en el extremo más alejado de la mesa. Una extraña en mi propia casa. De repente, doña Beatriz se puso de pie. Golpeó su copa con una cuchara de plata, silenciando la habitación al instante. Y entonces, comenzó a dar un discurso venenoso sobre cómo la familia nunca podría avanzar si estaban lastrados por eslabones débiles. Sus ojos fríos se clavaron directamente en los míos, asegurándose de que todos en la mesa siguieran su mirada. No somos una organización benéfica, anunció, con su voz resonando en las paredes de piedra. Y este lugar no es un orfanato para adultos que no saben cómo contribuir de sus propios bolsillos. A mi lado, Mateo se tensó de inmediato. Miré al hombre que había prometido ser mi compañero de vida. Él simplemente miró fijamente su plato vacío y ofreció un silencio cobarde y ensordecedor. No me defendió, no levantó la voz. Simplemente dejó que la humillación de su madre cayera sobre mí. Su silencio me demostró que su lealtad era una moneda que yo ya no podía pagar. Me quedé completamente quieta, dejando que sus palabras tóxicas flotaran en el aire. No lloré. No pregunté por qué me odiaba. Simplemente mi cerebro de liquidadora corporativa se encendió. Comencé a analizar las dinámicas de poder en la habitación. Los tíos apartaron la mirada, siendo cómplices de su crueldad. Todos participaban en el mismo gran engaño, protegiendo un legado que se sentía cada vez más hueco. El enojo no fue ruidoso esta vez. Fue clínico. Estaba calculando el costo exacto de su hostilidad. Doña Beatriz dio un paso adelante y dejó caer un grueso sobre directamente sobre mi plato. Era una exigencia formal de pago por $25,000 en efectivo, bajo el concepto de impuestos de legado y mantenimiento de tierras. Mi lente de auditora detectó de inmediato una enorme cantidad de señales de alerta de fraude. No había ningún número de identificación fiscal impreso en el papel. La dirección de retorno era la misma casa en la que estábamos. No había términos legales ni cláusulas vinculantes. Esto no era una factura corporativa legítima. Esto era extorsión cruda y pura. Cuando rechacé su exigencia con voz firme y calmada, Valeria hizo un berrinche absoluto. Gritó desde el otro lado de la mesa, llamándome una sanguijuela sin valor que estaba arrastrando a su familia hacia abajo. Me giré hacia Mateo, esperando que por fin interviniera. En su lugar, se inclinó hacia mí y me susurró al oído. «Camila, por favor, solo dale el dinero. Tienes muchos ahorros. Solo firma el cheque para que la cena no se arruine». Una claridad helada me inundó en ese instante. El enojo no me hizo entrar en pánico. Afinó mi enfoque. Mateo no era una víctima de la naturaleza dominante de su madre. Era un cómplice activo. Él me había llevado a esta finca para que su madre pudiera extorsionarme fácilmente y financiar la boda de lujo de su hermana. A las 7 de la mañana del día siguiente, el acoso escaló. Valeria usó una llave de repuesto para saltarse las cerraduras e irrumpió directamente en nuestra casa de huéspedes. Llevaba una enorme bolsa de lona vacía. Marchó directo a mi vestidor personal y exigió confiscar mi colección de bolsos de diseñador y mis relojes, alegando que los tomaría como garantía por la factura impaga. Los profundos instintos de supervivencia de mis días peleando en los hogares de acogida cobraron vida al instante. No dudé. Di un paso adelante y cerré mi mano alrededor de su muñeca con un agarre inquebrantable y aplastante. «Suelta la bolsa», le ordené. Mi voz era plana, completamente desprovista de emoción. La frialdad absoluta en mis ojos hizo que su agresión se evaporara en un segundo. La dinámica de poder se invirtió por completo.
Valeria se derrumbó llorando allí mismo en el suelo, confesando la patética verdad. El fondo agrícola de doña Beatriz estaba completamente seco. No tenían ni un centavo. Si no entregaban un depósito de $25,000 antes del mediodía, la exclusiva empresa de catering iba a cancelar la enorme gala de compromiso de esta noche. No sentí ni un gramo de lástima por sus lágrimas. La tomé del brazo con frialdad, marché hacia la entrada principal, abrí la puerta y arrojé a mi cuñada al pasillo antes de cerrar de un portazo. Me quedé sola en el vestíbulo, respirando de manera uniforme. No estaban sorprendidos por lo que me habían hecho. Estaban sorprendidos de que yo hubiera dejado de seguirles el juego. Toda su actuación aristocrática se basaba en la suposición de que yo estaría demasiado intimidada para defenderme. Subestimaron la armadura de una mujer que se construyó a sí misma. La venganza había comenzado oficialmente. Me senté de inmediato, en mi terminal de computadora segura, y activé una retención de cumplimiento de emergencia en todas nuestras cuentas maritales conjuntas. La hoja de cálculo que apareció en mi pantalla reveló una traición despiadada y calculada. Durante los últimos 4 meses, Mateo había malversado silenciosamente más de $120,000 de nuestros fondos compartidos. Las transacciones mostraban que estaba enviando el dinero directamente a las exclusivas boutiques nupciales de Valeria y a los lujosos salones de eventos. Esta familia se estaba ahogando por completo en deudas tóxicas. Y yo había sido sistemáticamente seleccionada como la presa para mantener a flote su barco hundido. Esto no era un corazón roto. Era un balance financiero devastador. Evité sus redes locales y me conecté directamente al sistema central de alta seguridad de mi compañía, Cielo Abierto Holdings. Abrí los libros de operaciones del consorcio Valle Dorado, exactamente la misma tierra que yo había comprado en secreto hacía meses. Los registros del sistema pintaron una imagen innegable de fraude. Doña Beatriz había falsificado documentos para figurar como la dueña de la tierra ante los inversores locales, estableciendo una red fantasma para embolsarse el capital de préstamos a nombre de un viñedo que ya no le pertenecía. En ese preciso momento, alguien empujó un sobre por la ranura de mi correo. Era un aviso de desalojo de emergencia falso, firmado agresivamente por doña Beatriz, acompañado de una nota amenazando con destruir mi reputación corporativa en San Francisco si no cumplía. Mi teléfono sonó un segundo después. Era mi suegra. Su voz siseaba a través del altavoz, exigiéndome agresivamente que le llevara un cheque por $25,000 a la gala de esta noche. Sonreí para mis adentros. Fingí quebrarme y someterme. Hice que mi voz sonara temblorosa, asustada. Le ofrecí una única condición razonable. Le expliqué que, para retirar una suma tan grande de mi fideicomiso privado, mi estricto abogado corporativo requería que ella firmara un formulario de reclamo de reembolso corporativo. Le dije que era un simple trámite para legitimar el flujo de fondos. Cegada por su propia arrogancia, por la pura codicia y por la presión aplastante de la fecha límite del mediodía para pagar a los meseros, no lo dudó ni un segundo. Exactamente 45 minutos después, doña Beatriz me envió por correo electrónico el formulario completamente lleno. Contenía su información personal, su número de seguro social y su firma digital jurada bajo pena de perjurio, afirmando legalmente que ella era la dueña absoluta de la propiedad. Inmediatamente envié el archivo explosivo a mi abogado corporativo, el señor Castillo. Me devolvió la llamada en exactamente 10 minutos. Su tono era mortalmente serio. Camila, ella acaba de poner su propia cabeza en la guillotina, me dijo. Falsificar documentos financieros corporativos para extraer fondos a través de un sistema electrónico constituye fraude corporativo federal y extorsión federal. La tenemos. Cerré mi computadora portátil. El cierre hizo un sonido seco en la habitación vacía. El bulto en mi garganta había desaparecido. El lazo emocional con Mateo estaba cortado, reemplazado por completo por un litigio corporativo frío y duro. Doña Beatriz pensó que estaba intimidando a una huérfana indefensa, pero acababa de entregarle una confesión firmada a una experta en fraudes. Imprimí meticulosamente cada uno de los documentos, los grapé con cuidado y los coloqué dentro de un sobre blanco impecable. Me acerqué al espejo y me arreglé el cabello. Era hora de prepararme. A doña Beatriz le quedaban exactamente 8 horas de reinado. Y yo estaba a punto de asistir a su fiesta de gala. A las 8 en punto de esa misma noche, caminé hacia el gran pabellón de la finca Valle Dorado. El enorme espacio para eventos estaba desbordante. Había miles de rosas blancas adornando las columnas de piedra.
luces tenues que creaban un ambiente de lujo antiguo, y una absurda torre de copas de champán en el centro de la sala. Todo este despliegue ridículo, que debía costar al menos $80,000, había sido financiado íntegramente con el dinero que mi propio esposo me había robado. Doña Beatriz estaba de pie, orgullosa bajo un enorme candelabro de cristal. Llevaba un elegante vestido de noche color esmeralda y sostenía una copa de cristal tallado. Estaba hablando en voz alta, jactándose ante un grupo de importantes inversores de San Francisco sobre su supuesto imperio agrícola invencible. Estaba absorbiendo la admiración de todos, alimentando su frágil ego con mentiras. Valeria, mi cuñada, paseaba por el salón del brazo de su prometido, luciendo un collar de diamantes y riendo como si fuera la heredera de una fortuna inagotable. Tan pronto como doña Beatriz me vio entrar en la habitación, su sonrisa de satisfacción se desvaneció por completo. Sus ojos se afilaron con desprecio. Se separó rápidamente de la multitud de personas adineradas y marchó directamente hacia mí. Su postura era agresiva. Estaba lista para humillarme una vez más, creyendo que yo era la misma mujer dócil que había soportado sus abusos durante meses. Mateo corrió detrás de ella, siguiéndola como un sirviente obediente y asustado. Cuando me alcanzaron, doña Beatriz extendió la mano con brusquedad, exigiéndome el dinero frente a un pequeño grupo de invitados que nos miraban de reojo. Mateo se acercó a mi lado, pálido y sudoroso. Me rogó en voz baja, casi susurrando, que simplemente le entregara el cheque a su madre y mantuviera la paz de la familia. Me dijo que no hiciera una escena, que pensara en nuestra reputación. Yo me quedé en absoluto silencio. Dejé que los insultos groseros y condescendientes de mi suegra resonaran en el enorme salón durante unos segundos. Luego, hablé. Mi voz no temblaba. Era clara y cortó limpiamente el ruido de la fiesta, obligando a los invitados cercanos a guardar silencio. ¿Estás absolutamente segura de que quieres manejar esta transacción aquí mismo, frente a todos tus amigos, Beatriz?, pregunté. Ella me miró con asco y soltó una carcajada burlona. Se giró a medias para llamar a su equipo de seguridad y amenazó con hacerme expulsar de la propiedad por insolente. Fue entonces cuando abrí mi bolso. Saqué el impecable sobre blanco que llevaba el sello dorado en relieve del bufete de abogados corporativos de San Francisco. Lo presioné firmemente contra la palma de su mano. Doña Beatriz lo abrió con brusquedad. Sacó los documentos y, sin siquiera leerlos, levantó la voz para que la multitud circundante la escuchara. Declaró, en tono de burla, que este era mi patético pagaré, una prueba de que yo dependía de su caridad. Di un paso más cerca. Invadí su espacio personal. La miré directamente a los ojos, dejando que mi fachada de esposa sumisa cayera para siempre. Has entendido completamente mal el documento corporativo, Beatriz, dije. Mi voz era una cuchilla clínica cortando el repentino silencio sepulcral del pabellón. Eso no es un cheque, y ciertamente no es un pagaré. Es una orden de terminación corporativa de emergencia emitida por Cielo Abierto Holdings. Estás despedida de esta propiedad, con efecto inmediato, por fraude financiero y malversación de fondos de la empresa. Este es el momento que expone la mayor ilusión de las personas vacías. Las personas como ella operan bajo la suposición tóxica de que el lujo equivale automáticamente a tener poder. Creen que su estatus falso los protege de las consecuencias. Pero el prestigio es solo un alquiler cuando se construye completamente sobre capital robado. Si quitas los fondos malversados, toda su fachada se derrumba violentamente, revelando que su poder supremo no era más que una ilusión patética y frágil. Los invitados a nuestro alrededor dejaron de respirar. El cuarteto de cuerdas en la esquina del salón titubeó, y la música se apagó lentamente mientras la gravedad de mis palabras flotaba en el aire. La sonrisa arrogante de mi suegra se transformó lentamente en una máscara de pura y absoluta confusión. Bajó la vista hacia la orden de terminación. Sus ojos escanearon la pesada jerga legal. Incapaz de comprender que la mujer a la que había abusado psicológicamente durante meses, ahora tenía la autoridad absoluta sobre su vida entera. Mateo me miró fijamente. Su boca se abría y se cerraba, incapaz de articular una sola palabra, mientras la comprensión de su propia ruina inminente comenzaba a amanecer en su rostro. Mi represalia no fue ruidosa ni caótica. Fue metódica, precisa y absolutamente devastadora.
Doña Beatriz se quedó completamente congelada bajo el candelabro brillante. Su rostro se volvió rojo púrpura. De repente, perdió la compostura y me gritó histéricamente que yo no tenía absolutamente ningún derecho a despedirla en las tierras de su propia familia. Moviéndome con una precisión metódica y sin prisa, volví a meter la mano en mi bolso. Lentamente, saqué la escritura de garantía comercial original, completa con el sello dorado en relieve de la oficina del condado. Desvié mi atención de ella y me dirigí a los 80 invitados de élite e inversores adinerados que observaban la escena en estado de shock. Levanté el documento y anuncié claramente que toda esta parcela de tierra, cada viñedo y cada edificio, había sido comprado en su totalidad por una empresa matriz anónima hace exactamente 8 meses. Revelé ante todos sus amigos y socios comerciales que doña Beatriz no era una magnate millonaria, era simplemente una administradora contratada, con un salario base de $65,000 al año, encargada de coordinar el mantenimiento básico de la propiedad. Soy dueña de cada metro cuadrado de tierra y de cada ladrillo sobre el que estás parada en este momento, le dije, con mi voz resonando en los pisos de mármol. No eres parte de la realeza de Napa Valley. Eres solo una empleada corrupta que fue atrapada robándole a su propia jefa. Mateo cayó de rodillas sobre el frío piso de mármol. Comenzó a sollozar patéticamente junto a una de las mesas de postres, cubriéndose la cara con las manos. La absoluta conmoción en sus rostros fue el mejor retorno de mi inversión. Habían apostado todo su imperio falso contra mi silencio y habían perdido todo lo que tenían. El pánico se apoderó de la sala. Los inversores adinerados, esos mismos que minutos antes brindaban con ella, le dieron la espalda a la familia de inmediato. Caminaron rápidamente hacia las grandes puertas de salida, desesperados por evitar ser vinculados a un escándalo financiero catastrófico. Pero antes de que pudieran salir, las pesadas puertas del pabellón se abrieron con un fuerte golpe. 4 agentes federales, acompañados por la policía local del condado, entraron al salón. El agente principal caminó directamente a través de la multitud de invitados que huían, dirigiéndose directamente hacia mi suegra. Sacó un par de pesadas esposas de acero. Beatriz Valle Dorado, anunció el agente con voz firme. Queda usted bajo arresto por fraude financiero corporativo, evasión de impuestos y extorsión federal. Doña Beatriz se derrumbó en el suelo. Sus piernas simplemente dejaron de funcionar. Su costoso vestido de noche color esmeralda se arrastró por el suelo, manchándose con el champán derramado mientras lloraba, gritaba y rogaba piedad a los oficiales. La miré desde arriba, sin sentir absolutamente nada. Te destruiste a ti misma en el momento en que firmaste un reclamo corporativo bajo pena de perjurio para extorsionarme, declaré fríamente. Los agentes levantaron a la matriarca que gritaba y la escoltaron fuera del pabellón. No sentí ni un gramo de lástima. El balance contable finalmente estaba equilibrado. La deuda estaba pagada. Miré a Mateo por última vez. Sentí un vacío profundo donde solía estar mi afecto por él. Era un cobarde que había robado mi confianza y ahora no le quedaba absolutamente nada más que robar. Saqué una carpeta gruesa de mi bolso y la dejé caer directamente sobre su pecho, mientras él seguía de rodillas en el suelo. Eran los papeles del divorcio. Ya los firmé, le dije. Considerando que retiraste en secreto $120,000 de mis cuentas bancarias para alimentar las ilusiones de tu hermana, te aconsejo encarecidamente que firmes esos papeles ahora mismo, sin decir una sola palabra. Si dudas por un solo segundo, mi abogado le entregará cada registro bancario al fiscal del distrito para acusarte como cómplice federal. El asistente de mi abogado dio un paso adelante desde las sombras del salón, sosteniendo un dispositivo notarial digital y un bolígrafo. Temblando incontrolablemente, con lágrimas corriendo por su rostro, Mateo tomó el bolígrafo. Firmó su nombre en el documento, formalizando la separación allí mismo, frente a las mesas abandonadas y las luces apagadas. Nuestro matrimonio parasitario había sido oficialmente terminado. 6 meses pasaron como una tormenta fuerte e implacable, limpiando toda la madera muerta de mi vida. El juicio federal fue brutalmente rápido. Mi ex-suegra fue condenada formalmente y sentenciada a 5 años en una prisión federal. Su falsa armadura aristocrática fue reemplazada permanentemente por un traje gris de prisionera. El prometido rico de Valeria canceló la boda en el instante exacto en que se desató el escándalo de malversación de fondos. La familia entera fue desalojada. Valeria se vio obligada a mudarse a un apartamento pequeño y deteriorado.
y ahora trabaja en turnos rotativos como cajera en un supermercado local. Mateo se declaró en bancarrota total. Actualmente, carga paletas pesadas de mercancía en una mega tienda de herramientas, trabajando turnos dobles solo para tratar de pagar lentamente su insuperable deuda de tarjetas de crédito. Hoy, estoy de pie en el balcón privado de la mansión principal de Valle Dorado. Observo cómo el sol de California se pone sobre los interminables viñedos verdes. Tomo un sorbo lento de mi propio vino tinto. No siento nada más que una paz absoluta e inquebrantable. Soy Camila, la niña del sistema de acogida que, ladrillo por ladrillo, construyó su propia fortaleza impenetrable. Si el viaje desde los hogares temporales de Los Ángeles hasta ser dueña de esta enorme propiedad me ha enseñado algo, es que tu mayor armadura en esta vida es tu independencia emocional y financiera. La sociedad constantemente usa la moralidad como un arma. Te hacen creer que la familia es un contrato incondicional, un vínculo sagrado que exige sumisión total, recursos interminables y resistencia silenciosa, sin importar el costo psicológico. Pero compartir un apellido o firmar un certificado de matrimonio no le da a nadie el derecho de pisotear tus límites. No les da el derecho de extorsionar tu paz o drenar tu estabilidad solo para alimentar su propio narcisismo tóxico. Cuando construyes tu vida desde los escombros con tus propias manos, tu propio sudor y tu propio instinto de supervivencia, nunca le entregas las llaves de tu fortaleza a parásitos que solo saben destruir. La soberanía financiera no se trata de presumir lujos ante las masas. Es el poder absoluto de ponerte de pie y alejarte de cualquier mesa donde ya no se sirve el respeto. No le debes tu cheque ganado con tanto esfuerzo, ni tu seguridad mental al ego frágil de nadie. El perdón no siempre es para la otra persona. A veces, la única forma de liberarte de los fantasmas del pasado es cerrar la puerta, cambiar las cerraduras y dejar que las personas tóxicas paguen sus propias deudas. Nunca te disculpes por proteger lo que sangraste por construir. Y nunca dejes que nadie cobre alquiler por tu propia autoestima. ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea de acero para proteger tu paz y tu independencia de familiares manipuladores? ¿Cómo encontraste el valor para decir que ya era suficiente? Por favor, comparte tu historia de resiliencia en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy para encontrar su propia fuerza. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video para empoderar a nuestra comunidad de personas que se construyen a sí mismas. Recuerda, tu valor lo defines solo tú. Mantente firme, protege tu fortaleza, y nos vemos en la próxima historia.